Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Eh, hay toda una, a ver, hay una tarea, ¿no? Que va a tener como base esta sesión. Ya la hemos subido a plataforma. Ya, entonces, como vamos a grabar los que no entren, porque bueno, están ingresando. Ya, por favor, pónganle atención porque de aquí va a salir la tarea que van a hacer, que es muy sencilla esa tarea. Bien, ¿se me escucha bien antes de proseguir? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se escucha claro. Perfecto. Bien, más o menos a principios de siglo ya irrumpe el pensamiento de la complejidad, el pensamiento complejo, principalmente como expositor a Edgar Morin. Ya ha escrito bastante para la UNESCO, tiene mucha producción y ha cambiado la manera de ver la realidad, porque la realidad antes la asumíamos primero desde la unidisciplinariedad, después desde la interdisciplinariedad, logramos entrar a la multi, pero a partir de estas ideas de Edgar Morin, se puede considerar que tenemos que reflexionar desde la transdisciplinariedad, porque según estas ideas, todo está integrado y la realidad no está compartimentada ni separada. Por lo tanto, la reflexión tiene que ser a partir de múltiples enfoques para poder hacer investigación. Primero interpretar, hacer investigación científica, ¿no? Bien, entonces prácticamente ha inaugurado toda una manera de pensar, ¿ya? Y cuando se le preguntaba a Edgar Morin cuál es el método de investigación, él nos respondía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces podemos empezar con un método, sin embargo, a medida que estamos investigando, necesitamos acudir también a otros métodos, ¿ya? Entonces deja un tanto a responsabilidad del investigador para ver que disponga de las metodologías que le sean convenientes para hacer investigación. No se ve mucho en las investigaciones que se están realizando el tema de la complejidad, pero eh, tiene sus requerimientos porque a veces hay que abordar desde varias disciplinas un, un objeto de estudio, que según Morin ya no es objeto de estudio, no es objeto unitario, es un objeto sistema de investigación, ¿no? Entonces eso vamos a ir revisando poco a poco porque prácticamente nos ha dejado mucho material. Respecto al método, nos ha dejado 5 volúmenes del método. Método uno, método 2, hasta llegar al método 5, o perdón, 6. Y se pueden bajar en forma gratuita, por si acaso, si consideran ustedes, pueden bajar, porque realmente son documentos muy importantes, ¿ya? El tema de la complejidad. Ha fallecido más o menos hace 2 meses, con más de 100 años, ¿ya? Entonces, miren, ha sido muy longevo y hasta sus últimos días ha seguido produciendo. Es de origen francés, ¿ya? Aquí podemos leer algo. No confundamos complicación y complejidad, que es el tejido o vínculo común entre elementos separados. Se refiere a complejidad, ¿ya? Elementos separados arbitrariamente por un conocimiento que separa lo relacionado. Entonces, ¿qué nos está
indicando de que no podemos separar lo relacionado. Todo está relacionado, ¿ya? Entonces, son ideas muy interesantes como las vamos a ver y bueno, hay que sacarle provecho, ¿no? A todo lo que nos ha dejado. Se puede hacer investigación desde la complejidad. Ya, más que todo, a ver, hay bastantes postdoctorados con la complejidad, ¿no? Tanto en la EMI ha desarrollado un postdoctorado y también a nivel internacional han habido doctorados en complejidad, ya. Eh, Hasta en el nombre de la universidad tienen sus ideas. No dicen universidad, dicen multiversidad, ¿ya? Entonces, porque su orientación es de que hay que tratar de abarcar todo lo que se pueda cuando se hace una investigación para que el resultado sea pues el más exitoso, ¿ya? Entonces, como dice aquí, nació en París, Francia, el 8 de julio de 1921 y ha muerto el 2026, ¿no? Entonces, a los 105 años más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, muy longevo este investigador, ha trabajado mucho con temas sociológicos, filosóficos y epistemológicos. De origen judío sefardí, ¿ya? Em, Nació en París, Francia. Bueno, entre su recorrido fue maestro investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, 1950-1989, del cual fue director de investigación desde 1970. Presidió la Agencia Europea para la Cultura y fue miembro del Consejo del Futuro, ambas instituciones impulsadas por la UNESCO, con sede en París. ¿Ya? Entonces, ustedes han hecho una tarea o estaban haciendo los 7 saberes. Eso ha escrito por encargo de la UNESCO. ¿Ya? Bien, cursa estudios en la Facultad de Letras, en la de Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas de la Sorbona. Miren su formación, ¿no? Y es trans, ¿no? Facultad de Letras, Derecho, Ciencias Políticas en la Sorbona. Y se gradúa en Derecho, Historia, Geografía en 1942. Ya produjo más de 50 libros. Escribió para la UNESCO, como ya hemos dicho, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y también lo que hemos dicho, ¿no? Método 1, método 2, método 6. El método 6 está totalmente dedicado a la ética, por si acaso. ¿Ya? Entonces, son joyas que nos dejó, ¿no? Y es necesario revisar, cuando estamos en estos niveles de doctorado, es necesario revisar el pensamiento de Edgar Morin. Bien. También ha sido miembro de la resistencia francesa eh, ante la invasión alemana. Ya ha sido combatiente de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando han ocupado París. Bien, y nos va planteando reflexiones bien profundas eh, con lo que ha escrito, ¿no? Por ejemplo, un conocimiento no es el espejo de las cosas del mundo exterior. Todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales. ¿Se acuerdan lo que nos decían de este realismo? ¿No? Que interpretamos la realidad y en una especie mm, de reflejo, ¿no? Y también los otros nos decían de que las construcciones son totalmente inmanentes. Mira, estás rompiendo con los dos, ¿no? Porque nos dice un conocimiento no es el espejo de las cosas del mundo exterior, no más, ¿no? Podemos decir, porque todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales. ¿Ya? Entonces está tomando las dos posibilidades, ¿no?
interpretar la realidad y reconstruir a partir de nuestra capacidad cerebral. Bien. Pero también nos dice algo, ¿no? Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión, ¿ya? Entonces, muchas veces en nuestro conocimiento está errado, ¿ya? Y a veces no es el que debe ser, porque son ilusiones de la realidad. Entonces, en todo conocimiento hay ese riesgo, ¿no? Y es más, es muy duro en sus afirmaciones, ¿ya? Error e ilusión parasitan la mente humana. Desde la aparición del Homo sapiens, ¿ya? Entonces, no hay que confiar, según estas afirmaciones, ni en el error ni en la ilusión, ¿ya? Porque desde que somos Homo sapiens, desde nuestros ancestros, desde el pasado, han parasitado, según él, la mente humana. Entonces, muy radical, como ustedes estarán viendo con sus afirmaciones. Y es más, cuando consideramos el pasado, incluyendo el reciente, sentimos que ha sufrido el dominio de innumerables errores e ilusiones. Y cuando está hablando de esto, dice, ¿cómo es posible que el ser humano haya, en el siglo pasado, haya provocado dos guerras mundiales? ¿Ya? Entonces, esto es porque no ha logrado un conocimiento pleno de todos los peligros, ¿no? Y no solamente en el siglo pasado, seguimos nosotros cometiendo errores en todas nuestras actitudes, ¿no? Entonces nos está advirtiendo esto, ¿no? De que eh, respecto al tema del error, están llamando sus colegas y quizás no han entrado todavía. A ver, vamos a hacer escuchar que ya estamos en clase. Sí, bueno, ya se ha iniciado. Ya estamos en clases. Está en el grupo, por favor, el link. ¿Ya? Bien. Entonces seguimos. Vamos a ir despacio para que vayan ingresando. Ya son 13 más. Y quienes hablan ya somos 14. Bien, entonces es hora ilusión parasita en la mente humana, ¿no? Eso hemos dicho. Y que cuando consideramos el pasado, incluyendo el reciente, sentimos que ha sufrido el dominio de innumerables errores e ilusiones. Entonces siempre, si no hemos acertado y no nos hemos librado del error y la ilusión, podemos seguir incurriendo en eso y eso no nos van a traer, no nos va a traer buenos resultados, ¿no? Y estamos viendo cómo las confrontaciones del mundo no nos están librando, cuando el Homo sapiens ya debía estar en otros niveles, ¿no? Ya debía ser sapiens sapiens, ¿no? Y no seguir destruyéndonos, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes estarán viendo, es muy radical en sus afirmaciones. Y es más, les voy a dar la palabra después para que opinen, ¿no? Poco a poco vamos a ir avanzando, porque es textual, ¿no? Son muy voluminosos sus obras, muy voluminosas. Entonces, sí, hay párrafos muy fuertes y eso es lo que estamos mostrando ahora. A ver, ¿qué más dice? El desarrollo del conocimiento científico es un medio poderoso de detección de errores y de lucha contra las ilusiones, pero cuando hay desarrollo del conocimiento científico. No obstante, los paradigmas que controlan la ciencia pueden desarrollar ilusiones y ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. ¿Ya? Entonces, miren, eh, como les digo, es muy claro en sus ideas, pero también nos provoca cierta reflexión para ver qué realmente estamos haciendo con el conocimiento científico.
¿ya? Nuestros sistemas de ideas, teorías, doctrinas, ideologías no solo están sujetos al error, sino que también protegen los errores e ilusiones que están inscritos en ellos. Es muy difícil aceptar a veces que se están cometiendo errores, a no ser que uno sea muy autocrítico, ¿ya? Entonces, miren, a veces se protegen los errores, ¿no? Entonces, ya estamos en clases, por favor vean el link, siguen llamando, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está advirtiendo, ¿no? No solo están sujetos al error las personas, nuestras ideas, sino que también protegen los errores e ilusiones que están inscritos en ellos, ¿ya? Entonces, es muy fuerte lo que nos dice, pero si vemos la realidad parece que es así, ¿no? ¿Ya? Estamos de error en error, de ilusión en ilusión. Bien. También hace algún debate con los racionalistas, ¿ya? Porque hace crítica, miren, un racionalismo que ignora los seres y la subjetividad, la afectividad, la vida es irracional, ¿ya? Porque tampoco se puede ignorar la afectividad, por decir algo, ¿no? La vida que hay entre los seres, ¿no? La defensa de la vida, podríamos decir. Entonces, ese racionalismo también es irracional, dice. Ya estarán estarán ustedes reflexionando sobre todo esto que está poniendo en duda, ¿no? La racionalidad no es una cualidad con la que están dotadas las mentes de los científicos y técnicos y de la cual están desprovistos los demás, porque los sabios atomistas, racionales en su hora de competencia y bajo la coacción del laboratorio, pueden ser completamente irracionales en política o en su vida privada, ¿no? Entonces, miren, pone en duda, cuestiona, ¿ya? Cuando a veces asumimos una total racionalidad, ¿ya? Muy, de mucho apoyo en algún tipo de investigación, pero cuando entramos a otro tipo de reflexión, bueno, nos podemos convertir en irracionales, ¿no? En la vida política o en la vida privada también. Y eso permanentemente vemos, ¿no? Entonces no nos libramos a veces de esto que nos está criticando, que ha hecho criticar Garmorín. Bien, siempre reflexionando sobre el mundo, ¿no? El conocimiento de los problemas claves del mundo, de las informaciones claves concernientes al mundo, por aleatorio y difícil que sea, debe ser tratado so pena de imperfección cognitiva, más aún cuando el contexto actual de cualquier conocimiento político, económico, antropológico, ecológico, varía, así como el mundo mismo, ¿ya? Entonces, no podemos confiarnos, ¿no? Eh, en las informaciones claves concernientes al mundo, ¿no? Hay que tratarlas, hay que reflexionar sobre eso porque nos pueden llevar al error o a la ilusión, ¿ya? Entonces, esto dice, es una necesidad intelectual y vital en la era planetaria, porque hay que situar todo, dice, en el contexto y en la complejidad planetaria, ¿ya? A ver, vamos a leer bien estas cuatro líneas que son muy, muy, muy interesantes. La era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la complejidad planetaria. El conocimiento del mundo, en tanto que mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Entonces, si bien defendemos los contextos locales, los problemas nacionales, pero todo está pues relacionado con el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es parte ahora, al menos con la comunicación que tenemos, es parte de la complejidad planetaria, ¿ya?
Eso ya no podemos ignorar, ¿no? Lo local está situado en relación a lo global, ¿ya? En algún momento cuando aparecieron las ideas globales, nos resistimos, ¿ya? Contra la globalización. Pero podemos resistirnos y no aceptar, pero no aceptar es peor, porque es mejor pensar en la globalidad para jugar nuestro rol en la globalidad, ¿ya? Y no negar que la globalidad es la realidad de este tiempo, ¿ya? Con todos los problemas que tiene. Los mercados son globales, ¿no? Entonces no podemos estar al margen de lo que está pasando en el mundo. Además, el desarrollo de la ciencia también tiene características globales. Más bien tenemos que aprovechar del desarrollo de la ciencia que en otras partes se está realizando. Y si podemos aportar, que bien también, ¿no? Eh, en el conocimiento global, ¿no? Porque todo está conectado, ¿ya? Entonces, si no pensamos en la globalidad, pues vamos a seguir aislados del mundo, ¿no? Nuestras actitudes, nuestra forma de pensar va a estar nomás en el error y la ilusión, ¿no? Entonces, son ilusiones. Lamentablemente, la globalidad es la que está vigente en este tiempo, ¿no? Eh, antes había una unipolaridad en el dominio del mundo, ahora no, hay una multipolaridad, ¿no? Con los países que ya los conocemos, que son los más, ah, que tienen más poder. Antes era solo Estados Unidos, pero Rusia, China, ¿no? Y otros países más emergentes también están con poder mundial. Pero quien tiene el conocimiento va nomás a dominar, ¿ya? Aunque no nos guste. Quien tiene el conocimiento va a dominar y va a seguir dominando. Por eso los otros no pueden quedarse atrás y sus investigaciones continúan en el más alto nivel científico, ¿ya? Entonces ahora la competencia la lucha está en esos niveles, ¿no? Del acceso a la ciencia, ¿no? Para seguir teniendo el poder mundial. Entonces nosotros que estamos un poco rezagados, bueno, por lo menos aprovechemos lo que como conocimiento se está desarrollando en el mundo, ¿no? Entonces nuestras decisiones locales no pueden ignorar la complejidad planetaria, ¿ya? Bien. Esto es bien interesante, ¿no? Lo que nos dice. Nos está hablando de la unidualidad. En las personas, los dos extremos son parte de una persona, ¿ya? Eso llama la unidualidad, ¿ya? Los dos extremos son parte. A veces una aflora frente a la otra y en otras condiciones la otra aflora. A ver, lo vamos a leer para que ustedes eh, consideren esto, ¿no? Dice, el ser humano es un ser racional e irracional, capaz de mesura y desmesura, sujeto de un afecto intenso e inestable. Él sonríe, llora, pero sabe también conocer objetivamente, ¿ya? Entonces tiene las dos posibilidades. Es un serio, es un ser serio y calculador, pero también ansioso, angustiado, gozador, ebrio, extático. Es un ser de violencia y de ternura, de amor y de odio. Es un ser invadido por lo imaginario y que puede reconocer lo real también, que sabe de la muerte pero que no puede creer en ella.
¿ya? Le cuesta creer en la muerte, pero sabe que existe muerte, que se agrega el mito y la magia, ¿ya? Pero también la ciencia y la filosofía, que está poseído por los dioses y por las ideas, pero que duda de los dioses y critica las ideas a la vez. Se alimenta de conocimientos comprobados, pero también de ilusiones y de quimeras. Entonces nos ha desnudado prácticamente Edgar Morin, porque alojamos una unidualidad, ¿ya? A veces actuamos con mucha empatía, con mucho respeto, pero a veces no, ¿ya? El un extremo nos domina y nos vamos al otro extremo. Eso es llamado unidualidad, ¿ya? Y aquí explica un poquito mejor. Cuando cuando en la ruptura de los controles nacionales, culturales, hay confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo real y lo imaginario, cuando hay hegemonía de ilusiones, desmesura desencadenada, entonces el Homo demens somete al Homo sapiens. A la vez somos sapiens, pero a la vez demens. Destruimos, ¿no? Y subordina la inteligencia racional al servicio de sus monstruos. Entonces, miren, alojamos los dos extremos, ¿ya? En determinadas circunstancias puede surgir el Homo demens, ¿ya? Y lo somete al Homo sapiens, ¿no? A ver, los ejemplos que hemos visto con el desastre de Venezuela, ¿no? ¿Cómo es posible que después de la caída de los edificios hayan personas que estén robando, ¿ya? A los muertos, ¿no? Estaban sacando refrigeradores, ¿no? Y haciendo escapar y soldados todavía, ¿no? Haciendo escapar en motos, ¿ya? Imagínense. ¿Cómo es posible que hayan encontrado personas que debían estar auxiliando, ¿ya? Con fagos de dólares, ¿ya? Entonces, ¿cómo el Homo sapiens es dominado por el Homo demens, ¿no? Y realmente intolerable, ¿no? Podría ser si es que asumimos una crítica distante, pero así es el Homo demens. Lo somete al Homo sapiens y por más sapiens que sea, puede actuar pues con una desmesura desconsolada, ¿ya? Entonces, miren, nos ha echado en cara esto de la individualidad también Edgar Morin, ¿no? Por más que las sociedades humanas hayamos alcanzado un nivel de comprensión, entendimiento, solidaridad, pues actuamos así a veces, en ocasiones. Bueno, entonces, como estamos hablando de sociedad, de sociología, y él también es filósofo, sociólogo, filósofo y hombre de ciencia, bueno, eso nos echa en cara. Y nos habla del etnocentrismo y del egocentrismo, porque ambos, según él, nutren las xenofobias y el racismo, tanto el egocentrismo como el etnocentrismo, ¿ya? Hasta el punto de llegar a quitarle al extranjero su calidad de humano, ¿ya? Por eso la verdadera lucha contra los racismos se operaría más contra sus raíces ego-sociocéntricas que contra sus síntomas, ¿no? Porque hay egocentrismo muy fuerte, puede haber sociocentrismo, ¿ya? Y etnocentrismo también. Entonces, no nos entendemos, ¿ya? Entonces, son ideas preconcebidas, ¿no? A partir de premisas arbitrarias. Hay una autojustificación frenética de unos contra otros, ¿no? Porque hay incapacidad de la autocrítica. Hay un razonamiento paranoico, nos dice, arrogante, de negación, del desprecio.
de la fabricación y condena de culpables sobre las causas y consecuencias de las peores incomprensiones provenientes tanto del egocentrismo como del etnocentrismo, ¿no? Y eso estamos viendo en el mundo, ¿no? El tema de los árabes, ¿no? Que está tan fuerte ahora. Y bueno, el mundo cada vez más dividido, cuando ya debíamos estar en otro nivel de comprensión social, ¿no? Ya, un ratito voy a tranquilizar a mi nieto, por favor. Bien, mil disculpas, seguimos. Bueno, entonces ha hecho una crítica tan fuerte contra el egocentrismo, etnocentrismo, sociocentrismo, etcétera, como hemos podido ver en estas líneas. No quisiera revisar esto si es que no se escuchó con alguna opinión sobre lo que hemos estado revisando. Ya, con toda libertad, por favor. ¿Alguna opinión? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Es muy radical, no sé qué dirán. ¿Alguna, alguna idea sobre lo que hemos revisado de Edgar Morin? A ver, ¿quién se atreve? Es, es muy duro con sus opiniones, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches, colegas. Ya. Quizás, quizás una opinión quisiera, ¿no? Dos Claro, es lo que opiniones. queremos. El primero sobre la globalización que hacía mención. Me parece que la globalización es muy buena porque ayuda a fortalecer nuestros conocimientos. Por ejemplo, en el área agronómica, ¿no ve? Antes, por ejemplo, el café daba sin químicos, la gente producía y producía cuanto quería. Y ahora ha llegado enfermedades y diferentes situaciones y esa gente entonces ya no ha podido producir como antes. Ahora con esto de la globalización, entonces la gente está conociendo nuevos sistemas, ¿no? Para que el café esté en mejor estado, con buena producción y está mejorando sus cultivos y está volviendo a producir. De esa manera, la globalización nos ayuda a informarnos y a mejorar nuestros conocimientos que tenemos y así también ir creciendo, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta también el lado del cuidado de nuestra tierra para para ver a lo futuro también, eso no pienso. Y el otro punto más quería hacer mención sobre lo que hacía mención sobre lo que es que las personas, a pesar que tenemos toda, todo ese avance, ha pasado años y ha habido todo ese avance desde los cavernícolas, ¿no ve? Antes los cavernícolas se golpeaban, pero ya ha ido avanzando la sociedad, ha ido fortaleciendo nuevos conocimientos, se ha ido mejorando y pero yo pensaría que sería eso del egoísmo, lo que pasó en Venezuela. También pasa en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en los bloqueos, yo veía que los bloqueadores entonces aprovechaban su situación para también pedir cosas a los productores, pedían. Y eso ya estaban buscando su bien común de ellos. Y esos aspectos también no era bueno, ¿no? Pero a mi punto de vista no ha sido bueno. Aquí mismo la gente lo ha visto y también se ha levantado y por eso también ha habido luchas y enfrentamientos, ¿no?
Yo pienso que a partir de nuestra formación que vamos haciendo, sería bueno ir también trabajando o conociéndose a uno mismo para fortalecer también los valores, ¿no? Que las lecturas que hagamos fortalezcan nuestros conocimientos y también fortalecernos de valores para no perder esa ayuda mutua, ese, el ponerse en el lugar del otro quizás, ¿no ve? Esa comprensión, que no se pierda esos valores. Eso, doctor, quería hacer mención. Bien, muchas gracias. Sí, pues nos hace pensar mucho estas afirmaciones, ¿no? Nos pone en una situación de reflexión sobre los comportamientos que a veces los vemos y en todas partes los vemos, ¿no? Este tipo de comportamientos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial se organizó las Naciones Unidas y ya dijeron, no, ya basta pues de seguir peleando, nunca más. Entonces organizaremos las Naciones Unidas para que podamos entendernos. Pero la verdad que no, ¿no? Seguimos los humanos con este tipo de actitudes. Bueno, alguien tiene que decirnos. Y qué bien que este señor, con la autoridad que tuvo, académica, ya, nos haya hecho reflexionar sobre estos temas que era necesario que reflexionemos, ¿no? A veces con la dureza de sus afirmaciones. Bien, ¿alguien más quiere opinar? Muchas gracias a la anterior opinión. Nos retroalimentan, ¿no? Las opiniones. ¿Alguien más quiere opinar, por favor? A ver, ¿alguien más? Una opinión más y vamos a ir al otro tema. Doctor, yo como un A poco no le ver, entendí, entonces al decir son etnocentrismo va de la mano con el egocentrismo y eso es que es como que el ego que uno capaz utiliza como por tener un estudio o por tener un cargo político hace que pueda menospreciar a las personas. ¿A eso se refiere en términos comunes o estoy confundiendo con la xenofobia? provoca xenofobia, ¿no? Provoca Provoca. xenofobia. Bueno, las raíces étnicas a veces se enaltecen, prevalecen y los otros prácticamente no son reconocidos, ¿no? Porque lo étnico prevalece en la forma de pensar. Tanto el etnocentrismo, el sociocentrismo y el egocentrismo ya provocan xenofobia, nos, eh, nos dividen, ¿no? Y bueno, como le decía, eso ya debía estar superado, pero no ha sido así. Ha vuelto a aparecer con bastante fuerza. No nos olvidemos de las Torres Gemelas, ¿no? En Nueva York, ¿no? Cómo las diferencias que tenemos religiosas, que a la vez son étnicas, han hecho de que, bueno, haya ese atentado tan complicado que hubo, ¿no? O lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha provocado la reacción de Israel, ¿no? Cuando se han llevado de rehenes en un momento inesperado que han sorprendido incluso a sus fuerzas de seguridad y eso ha provocado tal desastre en Gaza y la reacción ha sido demoledora, ¿no? Ahora, volver a recomponer esa ciudad va a costar mucho esfuerzo y sacrificio y también económico, ¿no? Y por las divisiones que así afloran con tanta radicalidad, ¿ya? Entonces el ejemplo muy fuerte que hemos visto, ¿no? Eh, con el ataque a Israel, bueno, han tenido que reaccionar y con qué contundencia y bueno, han destruido, ¿no? Y las vidas de los niños, de mujeres, de ancianos, ¿no? Es terrible.
Y esto ya debíamos ser superado, pero los humanos todavía no hemos logrado un nivel para entendernos. Ya todavía estamos en un enfrentamiento que ya debía, a estas alturas, con tanto conocimiento adquirido, ya debía superarse, ¿no? Bien, colega Sommer, es lo que puedo comentar respecto a la xenofobia. Bien, ¿alguien más quiere opinar? Bueno, vamos a pasar entonces. A ver, y yo les sugiero de que para su biblioteca, consulta, puedan bajar estos 6 volúmenes porque tienen mensajes muy profundos. Y no solamente ha tocado estos temas, ha tenido que incluso relacionarse con los hombres de ciencia, físicos, astrofísicos, ya iban de la cuántica, iban a ver ustedes, hay ejemplos interesantes. Bueno, entonces voy a pasar a otro tema sobre la holística, ¿ya? Holística viene del holon. Ahora ya deben estar pensando los profesores. Objetivos holísticos nos han dicho, ¿no ve? ¿Qué tenemos que hacer en la currícula? Ya, pero veremos de dónde vienen estos términos, ¿ya? Holística tiene una raíz griega, ¿ya? Que viene de holon. Holon es un todo que a la vez es parte, ¿ya? Entonces, ningún todo deja de ser parte de otros todos mayores. Y de ahí viene el término holon, ¿ya? El concepto de holon fue popularizado originalmente por Arthur Koestler para describir entidades que son simultáneamente un todo y a la vez es parte, y a la vez parte, ¿ya? Y esto tiene que ver con algunos mensajes que vamos a ver desde Harmony, ¿ya? Ahora, toda parte, cuando se estructura un todo conformado por partes, cada parte interactúa con las otras partes. ¿Y cómo interactúan las partes? A partir del despliegue de energía, ¿ya? Ahora, en los sistemas sociales, ¿cómo interactúan las partes? Los sectores sociales, las personas, los grupos, ¿ya? A partir del despliegue de energía, también, ¿ya? Y el despliegue de energía en lo social va a estar determinada por la contribución del todo o quizás para entorpecer el funcionamiento del todo social, ¿no? Entonces, la energía de algunos sectores que contribuyen al todo puede estar caracterizado por los niveles de conocimiento adquiridos. Entonces, energía académica, intelectual, va a contribuir al todo. Entonces, estoy haciendo una reflexión desde el mundo físico al mundo social, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, un holón es un todo que a la vez es parte. Y las partes interactúan dentro de un sistema a partir del despliegue de energía. Ese despliegue de energía puede contribuir o más bien entorpecer el funcionamiento del todo. Ya dependerá ya cuál es la contribución o el nivel de comportamiento de las partes. Ya. Entonces, cuando hablamos de holística, estamos hablando de esta forma de interpretar lo que es el término holística. ¿Ya? Entonces, esto quizás un poco
es diferente a lo que se ha querido considerar tratando de abarcar lo total, ya cuando hemos hecho algunos objetivos holísticos, pensando en los diferentes campos, cuando estábamos haciendo diseño curricular en el nivel de educación regular, ¿ya? Es otra forma de ver la realidad desde la complejidad. Bien, entonces es interesante la interacción entre diferentes partes. Muchas veces en un todo ya se alojan partes que a la vez también pertenecen a otros todos. Ya lo que está en celeste, por ejemplo. Miren, en este círculo, así como por ejemplo, ¿no? Hay tres partes con diferentes características, ya, pero también están dentro de este elipse mayor, ¿no? Entonces hay partes que no solamente están en un todo, sino están a la vez en otros todos, ¿no? Y esa explicación ya es una explicación muy compleja, porque aquí estamos integrando todos, así como está integrada la realidad, nada está separado. Ahora pueden haber elementos muy aislados que solamente que pertenezcan a un todo, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, porque la realidad está integrada, pertenecen a diferentes todos, ¿ya? Y hay una serie de procesos que se van dando para entender estas ideas desde la complejidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos algunas y las vamos a explicar poco a poco. Eh, en el mundo del desorden, en algún momento se va a constituir un todo. Y cuando el todo se constituye, ya está organizado el todo. Puede estar organizado por algún tiempo, porque tiende también a poder desorganizarse cuando los elementos ya por su potencialidad negativa pueden destrozar al todo. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Puede haber interacción, ya hemos hablado algo, la retroacción ahorita vamos a revisar, recursividad, todo esto, sinergias, dispersión, incertidumbre. A ver, vamos a ver, tratar de ver uno por uno. ¿Qué será el proceso de la retroacción? ¿Ya? El resultado de un proceso influye sobre el sistema del que procede. ¿Ya? A ver, un ejemplito bien sencillo podemos dar. Si un proceso educativo nos genera profesionales de alto rendimiento o de alta capacidad, de altas competencias, también van a influirse en el sistema educativo del que procede. ¿Ya? Entonces volvemos a decir, el resultado de un proceso influye sobre el sistema del que procede. Hay una retroacción, ¿no? Sobre el mismo proceso del cual ha aflorado un producto, ¿no? Un resultado, ¿no? Eso llama, Morin llama retroacción. O con otras palabras podemos decir, es la acción mediante el que el resultado de un proceso material retorna sobre el sistema físico o biológico que lo origina. ¿Ya? Entonces, no hay un ¿cómo es? Uh, output que no se torne, que no tenga influencia eh, al proceso o al sistema del que ha derivado. ¿Ya? Entonces, hay siempre una retroacción, ¿no? En la complejidad. Bien. El tema de la recursividad o la recurrencia. Ya hemos dicho algo parecido. Un sistema está compuesto de objetos que a la vez son sistemas. ¿Ya?
Entonces, la recursividad es el fenómeno por el cual un sistema es, por un lado, parte de sistemas más amplios y por otro lado pueden estar compuestos de sistemas menores. Es decir, es la propiedad de algo que puede repetirse indefinidamente dentro de sí mismo. Bueno, a esta altura ya podemos decir, cuando estábamos haciendo investigación al margen de estas ideas, nos preguntaban, ¿no? Y nos siguen preguntando, ¿cuál es tu objeto de estudio? Estaba bien, pues, identificar el objeto de estudio, ¿ya? Entonces, como no teníamos esta visión, pues nuestro objeto de estudio era muy simple y unitario, generalmente, ¿ya? Pero a través de estas ideas, el objeto de estudio ya no es, pues, unitario, es un objeto sistema que aloja partes y esas partes a la vez pueden ser sistemas. Entonces, si nos planteamos una investigación considerando nuestro objeto de estudio como sistema, por lo menos tenemos que considerar las partes que aloja para también estudiarlas, ¿ya? Porque algunas partes pueden contribuir al sistema y otras no. Pero como la realidad es así, vamos a estudiar el objeto de estudio ya no como un objeto unitario, sino como sistema. Por eso vamos a ver más adelante que la unidisciplinariedad ya no es suficiente, ni la inter, ni la multi, sino la trans. Porque cuando hablamos de transdisciplinariedad, vamos a ver más adelante, ya no hay fronteras entre disciplinas. Se transgreden las fronteras de las disciplinas. ¿Ya? Miren, y aquí hay una transgresión ya. En la retroacción ya hay una transgresión. Y se torna sobre el sistema físico o biológico. ¿Ya? Entonces no está separando el mundo físico del mundo biológico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Nada está separado. Bien. Entonces, la recursividad, ¿no? Un sistema está compuesto de objetos que a la vez son sistemas. Nuestro objeto de estudio es un sistema. ¿Ya? No podemos dejar de estudiarlo como sistema en este tiempo si es que estamos dentro del pensamiento complejo. ¿Ya? Entonces, mire, ya nos está dando algunas ideas como para repensar en nuestra investigación científica. A ver, revisaremos los otros procesos. La metanoia, algo que decíamos hace rato. Conocer desde varias perspectivas. Antes era necesario en la unidisciplinariedad el punto de vista, ¿ya? El punto de vista del biólogo, del abogado, del economista, etcétera. Ahora no, ¿ya? Porque necesitamos varias perspectivas para entender la realidad, ese objeto sistema que hemos mencionado. Y eso llama Edgar Morin el metapunto de vista. ¿Qué quiere decir? Que hay concurrencia de puntos de vista que corresponden a diferentes disciplinas que son necesarias para entender un fenómeno. ¿Ya? Entonces, a ver, el problema que hemos vivido en Bolivia, económico, político, sociológico, antropológico, y qué cosas más podemos imaginarnos. ¿Ya? Entonces, eh, desde la sociología podemos interpretar, y desde lo económico, desde lo antropológico, desde lo político, también es necesario. Entonces, miren, ahí podemos aplicar un metapunto de vista para entender un fenómeno social, o puede ser también otro tipo de fenómeno, ¿no? Físico. Pero en este caso estamos hablando con el ejemplo de un fenómeno social. Entonces, es bien difícil poder entender lo que nos ha pasado si no acudimos a un metapunto de vista. Seguramente que los asesores, los que aconsejan hacer políticas, tendrán que ser gente muy preparada,
ya, que tengan esas competencias que desde varias perspectivas o entre varios pueden analizar un conflicto, un tema, un conflicto bélico, ya, que a veces nos preocupa, ¿no? Es bien complicado, ya, o un tema de saneamiento ambiental, de cuidado ambiental, que tiene sus diferentes perspectivas para si es que vamos a cuidar el medio ambiente. Bien, entonces esa es la metanoia, metapunto de vista. Entonces, cuando estamos ante esto, estamos ante una sinergia cognoscente, ¿ya? Desde diferentes ángulos podemos conocer la realidad, ¿no? Ya no es suficiente la unidisciplinariedad. Bien. Hay otro proceso hologramático, todo que es estructurado por partes aunadas. Bueno, algo parecido a lo que hemos dicho, ¿ya? Un todo siempre está estructurado por diferentes partes, ¿ya? Que de una u otra manera están desplegando energía para constituir el todo, ¿ya? Bien. Y podemos seguir leyendo esto, ¿no? Dice, las partes constituyen un todo, pero al mismo tiempo el todo está potencialmente en cada una de las partes, ¿ya? Además, las partes también podrían regenerar al todo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Había un axioma matemático. mm, el todo es mayor, ¿cómo decían? El todo es mayor que las partes que, algo así decía, ¿no ve? Eh, que constituyen al todo. Bueno, en algún momento nos dice Morín, de acuerdo al momento, el todo puede ser más que el todo o menos que el todo. ¿Por qué? Cuando las partes adquieren cierta potencialidad, el todo puede ser mayor en un momento 2 que lo que ha sido en el momento uno. Y si las partes debilitan su potencialidad y su energía, en el momento 2 pueden ser menores que cuando estaba constituido en el momento uno el todo. ¿Ya? Entonces, miren, son ideas que nos lanza como que el todo es más que el todo, que el todo es menos que el todo. Dependerá en qué momento estamos analizando al todo. ¿Ya? Entonces repetimos esto, a ver, las partes constituyen un todo, pero al mismo tiempo el todo está potencialmente en cada una de las partes. Además, estas podrían regenerar el todo. O también no solo regenerar, sino hacer que la vitalidad del todo sea menor, ¿no? Eso lo llama hologramática. Bien. Dialógica. Asocia dos términos, complementarios y antagonistas, permitiendo mantener la dualidad que hemos hablado dentro de la unidad, la dualidad dentro de la unidad. Eso ha llamado unidualidad. ¿Ya? También nos dice, refiriéndose a algo como la existencia, ¿ya? Que cuando lo existe es algo complementario entre el orden y el desorden, ¿ya? Porque todo organizado en algún momento estaba ni siquiera constituido como todo, estaba desordenado, ¿no? Entonces, a partir del orden llega a organizarse un todo. A ver, y podemos nosotros utilizar esas ideas para reflexionar en temas sociales, políticos. ¿Qué ha pasado en la constituyente? Hemos creado, hemos generado una constitución política del Estado, ¿ya? Porque había un desorden en el país, enfrentamientos.
sectores que estaban reclamando su participación, ¿ya? Aunque no todos los sectores han participado, ¿no? Porque eso también ha sido muy de movida política. Sin embargo, en algún momento se ha logrado orden cuando hemos tenido la constitución política del Estado, que podría ahora generar otra, pero eso es otra cosa. Pero desde el momento que el Estado ha tenido una constitución política aprobada, eso nuevamente ha organizado toda nuestra vida, ya social, política, y hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, en- después de un desorden puede generarse un orden, ya cuando el todo nuevamente se organiza, pero no solamente en lo político, en cualquier fenómeno, en cualquier evento, en cualquier organización, ¿no? Entonces volvemos a organizar cuando algo está desorganizado y hay un desorden. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Bueno, hasta que esté vigente ese orden, porque puede llegar también a desordenarse el sistema y va a necesitar otro tipo de organización y ordenarse de nuevo. Bien, son interesantes estas ideas como estamos escuchando, ¿no? Ahí está la organización. Y el ejemplo que ya les he comentado que había estado. La organización, bueno, despliegue de energía entre las partes constituyentes del todo organizado. ¿Ya? Nuestro mundo organizado es un archipiélago de sistemas en el océano del desorden, nos dice. Pero en algún momento se organiza, ¿ya? Entonces, esas partes son constituyentes de un todo organizado. El ejemplo que les he mencionado, que he estado aquí, la organización política y el surgimiento del Estado, que es una experiencia que hemos vivido. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Eso es otra cosa. ¿Estará fuerte ese todo organizado? ¿No se habrá desquebrajado? ¿No habrá contrariedades entre sus partes? Podría ser. Si todo ya está desorganizándose, quizás haya necesidad de volverlo a constituir en un todo organizado. Pero eso todavía eh, no se ve venir. O que quizás sí, ¿no? Quizás el Estado unitario va a tener que ser sustituido por el Estado federal, ¿ya? Porque ya hay reclamos. Y desde hace tiempo hay reclamos, ¿ya? El Estado federativo, ¿no? Puede ser, como puede ser que no, ¿ya? La universidad antes daba luces muy buenas y cuando se organizó la primera, a ver, Federación Universitaria en Cochabamba en 1928, 1930, ya hace como 100 años, ya se habló del Estado federal a partir de la opinión de los universitarios de esa época, ya. El Estado federal ya fue planteado por ellos. Miren, estamos hablando de 1928, 1930, cuando se organizó la primera organización universitaria, ¿ya? Y fue en Cochabamba. Bueno, entonces todos los sistemas pueden seguir organizados hasta que sigan funcionando bien, pero en algún momento necesitan reorganizarse y puede haber otro despliegue de energía entre sus partes y puede organizarse otro todo, otro sistema, o perfeccionarse también. Bueno, como es sociólogo, también ha visto de ese ángulo, ¿no? Bien, entonces estos son los procesos que hemos querido comentar respecto a Morín.
Ahora sí les doy la palabra para que emitan alguna opinión. Pensamiento complejo. En Cochabamba se está desarrollando un postdoctorado de complejidad. Ya hay interesantes trabajos que están aflorando producto de ese postdoctorado. Ya, con la EMI de Cochabamba. Bien, adelante, ¿alguna opinión? ¿No quieren hablar? 16 participantes que pueden opinar. ¿Qué dice? ¿Se aplicará en las investigaciones? ¿Se atreverían a aplicar una investigación desde la complejidad? ¿Mm? ¿O lo ven muy complicado? Ya. Cuando estamos haciendo una Doctor, investigación, buenas noches. adelante, 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 adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches. Bueno, la verdad que en sí este pensamiento de Edgar Morin pues es complejo, ¿no? Porque propone una forma pues de comprender, como dice, la realidad a través de múltiples relaciones, fenómenos. Es decir, que su enfoque es amplio, pero parece que es un poco complicado, ¿no? Pero sí se puede aplicar, pues incluso se lo aplican, pues no se aplica en investigaciones, en, en artículos, entonces me parece que se lo puede abordar, ¿no? A través de los problemas, bueno, a través, en este caso, digamos, como soy trabajadora social, a través de los problemas sociales, ¿no? Porque esta es desde una perspectiva integral y claro, también interdisciplinaria, ¿no? Para poder trabajarlo mejor en equipo. Pero sí, se puede aplicar. Bien, muchas gracias. En los, en los temas sociales es interesante considerar todas las variables que están presentes en un problema. Y en eso tiene que haber cierta habilidad porque hay variables imperceptibles, ya, que no se están manifestando. En algún momento una variable puede adquirir por su potencialidad, puede tener una importancia tal que puede afectar todo lo que pensamos. A ver, hay una metáfora del efecto mariposa, ¿ya? A veces las variables imperceptibles generan tormentas, generan problemas muy grandes. Y la metáfora dice, ¿no? Que el vuelo de una mariposa en el sudeste asiático puede generar una tormenta en las costas, por decir, en las costas de Estados Unidos, ¿ya? Porque ese vuelo de la mariposa tan débil, tan simple, sumado a otros vuelos puede generar una ventisca y esas ventiscas sumadas a otras ventiscas de pronto adquieren tanta fuerza que pueden crear una catástrofe, ¿ya? Pero es una metáfora, tómalo como metáfora, ¿ya? Entonces, eso está referido a que las variables imperceptibles, que no las tomamos en cuenta, de pronto pueden adquirir un efecto social, pues realmente inesperado. Entonces, cuando utilizamos complejidad, hay que tratar de reflexionar sobre todas las variables intervinientes en un problema. ¿Ya? Eso podría afirmar Doctor, respecto a esto. ¿Sí? Dígame. doctor. Es Adelante. así, pues, como por ejemplo, ¿no? En este caso, en la visita domiciliaria, que es algo que recurrentemente se hace desde el trabajador social, ¿no? Desde el trabajo social.
Por ejemplo, se hace una visita, como un ejemplo, ¿no? Se hace una visita domiciliaria a una familia por un caso de violencia, ¿no? Entonces, este se va por ese caso de violencia, pero a partir de esa única visita se puede hacer o se puede activar otra intervención, ¿no? Porque si es que vemos en ese caso de violencia, vemos otros factores, entonces es necesario que pongamos pues alerta quizás a otra unidad que está trabajando, incluso a la fiscalía podría ser para que inicie una investigación, el apoyo también del psicólogo, ingresar también al colegio, ver cómo está ese avance quizás de esta persona, de este niño que puede estar sufriendo esta violencia, no solamente en la familia, sino en el colegio. No, entonces ese efecto mariposa que usted mencionó, sí, que menciona, sí, la verdad que con algo, podemos decir, sencillo que parece, pero puede desatar mucho más en base a algo inicial, que en este caso podría ser una visita domiciliaria, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué Eso bien, sería. porque, qué bien. En todo lo que nos menciona Morín en la práctica profesional, ya lo estamos haciendo, ¿no? En algunas profesiones. Entonces, la incidencia de su pensamiento ratifica de que hay necesidad de tener esa apreciación de los fenómenos, ¿ya? Y usted lo ha mencionado muy bien, ya los resultados ya pueden ser en forma diferente de lo que habríamos pensado antes de la visita, ¿no? Y en todas las profesiones ocurre eso. El ojo, la perspectiva de visión del investigador es bien importante. No todos ven lo que hay que ver, ¿no? No todos ven lo que hay que ver. A otros ni siquiera les conmueve, no se dan cuenta. Entonces, de lo que se trata es de tener las competencias de realmente analizar un fenómeno con todas las variables que se puedan considerar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Usted siempre nos ayuda con sus opiniones, colega. Muy bien. Y así en las otras profesiones, Gracias. seguramente lo hacen. Muchas gracias a usted. Seguramente que en las otras profesiones también se hace. Pero ahora ya con más fuerza porque ya Morín nos ha planteado de que es necesario, ¿no? En investigación hay que tratar de trabajar con todas las variables posibles. ¿Ya? Bien, entonces, eso en cuanto a los procesos. A ver si me voy más allá. A ver, sí, vamos nomás con orden. Nos habla del conocimiento en uno de los métodos, en una de sus obras. Lo llama el conocimiento del conocimiento. ¿Ya? Eh, Él habla del adjetivo complejo, que viene del latín plexo, plexi, complector, plexus, tejido, trenzado, enredado, enlazado. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación que nos da de la palabra complejo, ¿no? Todo está tejido, trenzado, enlazado, enredado, porque así es la realidad, ¿ya? Bueno, según las ideas que nos mencionan. Entonces nos dice, la complejidad no puede pensarse sin admitir su heterogeneidad constitutiva y su naturaleza plural. Entonces, tenemos que hablar de lecturas plurales, ¿ya? Desde la perspectiva de pluralidad cuando estamos ante un tema de investigación. Bien, a ver, y hemos hablado de esto, me voy a pasar. Bien, entonces me voy a pasar esto, quizás vuelva, ¿ya? Entonces, estamos como nosotros ante la búsqueda de la verdad, ¿ya? Sobre la posibilidad de la verdad mediante el combate por la verdad en el nudo estratégico del conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué será el conocimiento? Nos dice. ¿Será un reflejo de las cosas?
¿Ya? ¿Captamos lo real o solamente su forma? ¿O será un desvelamiento? ¿Comprendemos lo que quiere decir comprender? ¿Sabemos lo que no sabemos? Bueno, y ahí nos lanza una fuerte, ¿no? Nos dice ignorancia, desconocimiento, sombra. Esto es lo que a veces encontramos en la idea del conocimiento. Y no el conocimiento del verdadero conocimiento. ¿Ya? Siempre nos está provocando, ¿no? Con sus afirmaciones que son tan radicales. Entonces, el conocimiento ya no podría ser reducido a una sola noción, como información o percepción, o descripción o idea o teoría. Hay que concebir en él diversos modos o niveles de conocimiento, porque para conocer se necesita, dice, una competencia, actividades cognitivas y saberes en permanente reestructuración. ¿Ya? Esa competencia es la aptitud para producir conocimientos. Y las actividades cognitivas se efectúan en función de esa competencia. Antes, saberes en permanente reestructuración. ¿Ya? Todo saber está en permanente reestructuración porque puede seguir mejorándose, perfeccionándose y ampliándose. ¿Ya? Bien. Entonces podemos decir que las competencias cognitivas se desarrollan en una cultura que ha producido, conservado, transmitido un lenguaje, una lógica, un capital de saberes y criterios de verdad. ¿Ya? Pero es importante contar con esas competencias cognitivas, porque si no, no vamos a generar conocimiento. ¿Ya? Y podemos insistir con esto que está aquí abajo, que dice el conocimiento es un fenómeno multidimensional y de manera inseparable. Puede ser físico, biológico, mental, psicológico, cultural, social, lógico. Pero ¿qué nos dice? De manera inseparable. A su vez físico, a su vez biológico, a su vez mental, a su vez psicológico, cultural, social, lógico, etc. ¿Por qué? Hemos hablado hace rato de un metapunto de vista. Ya. Cuando la educación se maneja en forma arbitraria, ya para reproducir el poder controla el saber para controlar el poder saber. A su vez, el poder ser, el poder hacer, el poder sentir, el poder existir, el poder decidir. Bueno, lo hemos puesto como preguntas. ¿Ya? Cuando la educación genera arbitrariamente los contenidos por un poder que lo accesó, entonces esa educación ya está controlando. ¿Ya? Podemos decir que el poder controla el saber para controlar el poder saber. El poder ser, claro que sí. El poder hacer también. El poder sentir, el poder existir y el poder decidir. Nos pasa cuando la educación es arbitraria en cuanto a los contenidos que quiere inculcar en la gente para reproducir su poder. Bueno, entonces de eso hay que librarnos, ¿no? Volviendo a lo que nos decía en el último párrafo, entonces todo conocimiento es un fenómeno multidimensional y de manera inseparable. A su vez es físico, biológico, mental, psicológico, cultural, social, lógico y todo lo que podamos añadir. ¿Por qué? Ya. Porque antes las ciencias estaban separadas, pues. Ciencias físicas, las biológicas, las mentales, las psicológicas. Ahora no. Con Morín todo está integrado. Ya, todo está integrado. ¿No? Entonces dice,
la separación, es decir, la disyunción y el parcelamiento de los conocimientos afectan la posibilidad de un conocimiento del conocimiento, pero también afectan nuestras posibilidades de conocimiento acerca de nosotros mismos y el mundo. ¿Qué provoca esto? Una patología. Eso llama patología del saber, una anormalidad. ¿Ya? Entonces, la disciplinaridad cesada, algo ya hemos mencionado, apenas corregida por la insuficiente interdisciplinariedad, ¿no? Ante el crecimiento exponencial de los saberes, que a veces están separados, hacen que cada cual, especialista o no, ignore cada vez más el saber existente. Y difícilmente nos damos cuenta que nuestras ganancias de conocimiento se pagan con inauditas ganancias de ignorancia. Miren, su radicalidad, pero así piensa. Bien, entonces considerando eso, la comprensión del mundo será función de una competencia cognitiva. En el desarrollo filogenético y ontogenético de nuestra especie ha tenido un desarrollo filogenético como especie, como los saberes han sido parte ya de las sociedades. Pero a su vez, cada persona también ha ido logrando conocimientos como persona. Entonces, a su vez ha habido un desarrollo filogenético y también ontogenético. ¿Ya? Y podemos decir que el desarrollo cognitivo se fue configurando en sucesivas transformaciones psíquicas mediante la utilización de las herramientas signos. Eso lo vamos a explicar. A ver, a ver. Vamos a hablar de un ejemplo bien, bien sencillito. La palabra demanda, ya, suena demanda, ¿no ve? A partir de un lenguaje que lo hemos expresado. Y en algún momento lo hemos aprendido, digamos, si hemos sido estudiantes de economía. Ya antes no podríamos haber escuchado, pero ahora tenemos que aprender qué es demanda, ¿no? Entramos al primero de economía. Demanda, ese es el significante, es la expresión verbal o escrita. Demand, así suena. En inglés debe sonar otra cosa, ¿no ve? Y en otro idioma también. Pero ¿dónde está lo importante? En el significado. ¿Ya? Entonces el signo lingüístico tiene dos componentes. Lo que son las herramientas signos. Tiene dos componentes. Significado, significante. ¿Ya? El significado se expresa y se entiende mediante un lenguaje escrito, verbal, emitido por alguien. Demanda, que nos está remitiendo a un concepto. ¿No? Está remitiendo a un concepto. ¿Ya? Un concepto que tiene su abstracción. ¿No? Y cuando estamos estudiando un mercado, bueno, tenemos que saber qué es demanda, qué es oferta, qué es equilibrio, etcétera, etcétera. Y así se va volviendo más compleja la formación de un economista. Pero ¿qué es lo importante que debemos agarrar de estas tres líneas? La composición del signo. ¿No? El signo lingüístico. Lingüístico nos está refiriendo al lenguaje. ¿Ya? Y el desarrollo filogenético y ontogenético ha sido consecuencia de el desarrollo del lenguaje también. ¿Ya? Porque en nuestro remoto pasado, eh, poco a poco hemos incorporando a nuestra estructura cognitiva algunos términos que algo significaban, ¿no? Que algo significaban. Y el lenguaje del ser humano ha tenido esa virtud, ¿no? De
está formado por un significado y por un significante. Entonces, mediante el significante, mediante una expresión, nos referimos a un concepto que es el significado. Entonces, ¿qué hacemos en la escuela? ¿Qué hacemos en la universidad? Utilizamos el lenguaje para comprender conceptos, ¿no? Y cada vez más a un nivel de abstracción mayor. Entonces, volvemos a leer ahora sí con esas ideas. El desarrollo cognitivo se fue configurando en sucesivas transformaciones psíquicas, que son las mentales, ¿no? Porque la palabra psíquico en la terminología vygotskiana es equivalente a mente, ¿ya? Entonces volvemos. El desarrollo cognitivo se fue configurando en sucesivas transformaciones psíquicas, mentales, mediante la utilización de las herramientas signos. Entonces el signo es una unidad de lenguaje con dos componentes, significado y significante. Bien. Entonces ahora podemos decir que el desarrollo cognitivo es función de la utilización de las herramientas signos. ¿Ya? Más comprendemos las cosas, hemos nutrido más nuestra comprensión, nuestra estructura cognitiva y eso va a generar desarrollo cognitivo. Bien, este concepto de Morin es interesante, es el concepto trinitario de, de la responsabilidad. ¿Ya? Entonces, el hombre tiene que ser responsable para tener una ecoorganización, responsable como individuo, ¿ya? Responsable con la sociedad, responsable con la especie y responsable con la vida. Y la educación nos debería llevar a eso. Y eso él denomina una nueva ética, llama antropoética, ¿ya? Entonces, no solo es responsable con uno mismo, sino con la sociedad, con la especie y con la vida. Es el concepto trinitario en una ecoorganización, la antropoesis. Nada puede estar al margen de las responsabilidades que la educación va a desarrollar en nosotros. Y si no hemos desarrollado valores, pues no estamos completos. Bien, a ver, ahora vamos a entrar a otro concepto. Y esto sí que es complicado también. En las ideas que me morí, ya. Con Descartes, el principio, la duda metódica de todo conocimiento, de investigación, a partir de la duda, ¿no? Pero Morín dice, nuestra duda no estará completa si no duda de sí misma, ¿ya? Entonces, hemos llegado a un nivel de conocimientos que a la duda no es suficiente, sino plantearnos la duda de nuestra propia duda, ¿ya? De lo que hemos tomado conciencia no es de la ignorancia humana en general, sino de la ignorancia agazapada, disimulada, cuasi nuclear, en el corazón de nuestro conocimiento, reputado como el más cierto, el conocimiento científico. Pero como hay que seguir aprendiendo, hay que entrar a mayores niveles de conocimiento. ¿Ya? A ver dónde está algo más sobre la duda. Bien. A ver, aquí hay algo interesante en este cuadrito. Conocer y pensar no es alcanzar la verdad absoluta, sino es dialogar con la incertidumbre. Porque en este tiempo nos dice Morín, lo más seguro es la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana, ¿ya? Estamos atrapados en la incertidumbre, ¿no?
Y nos dice, la complejidad no es un obstáculo para pensar, es una oportunidad para pensar mejor. ¿Ya? Eh, Alrededor de 1995-96 ya nos alertó, si siguen así, cuídense de los virus y cuídense de la guerra termonuclear. ¿Ya? Y no pasaron ni 20 años y ya nos afectó el COVID. Pero no nos ha alertado de un solo virus, de los virus en general. ¿Ya? La guerra termonuclear, que sería el desastre más grande, siempre va a ser un peligro que está inminente, que es inminente. Ojalá nunca se dé, porque ahí sí creo que nuestra especie no va a poder, va a afectarse, ¿no? La vida sobre el planeta. Bien, entonces nos está planteando la duda de la propia duda. ¿Estoy seguro de lo que estoy dudando? A ver, antes el conocimiento se duplicaba cada 50 años, después cada 10 años, cada año, ¿ya? Buckminster, que es un científico que nos ha propuesto la duplicación del conocimiento cada vez en menos tiempo, ¿ya? Nos, nos advierte que la duplicación del conocimiento ya no va a ser en meses, sino en días, ¿no? Y eso nos hace pensar, porque podemos planificar una currícula para 5 años, pero cuando esté saliendo el profesional, ya el conocimiento se ha duplicado y ha tomado otros rumbos, ¿ya? Y está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está desarrollando aceleradamente conocimiento. Cada vez se duplica en menos tiempo. Duda, ¿estamos bien? ¿Estamos seguros? ¿Nuestra duda está bien? ¿O qué hacemos? Empezamos a dudar. ¿Estoy seguro de mi duda? Mire, ese es un razonamiento bastante fuerte de Morín, ¿no? Bastante fuerte. Bueno, siempre habla de la disyunción, de la simplificación, dice, no hay que separar las cosas, dice, ¿no? La disyunción y la simplificación están ya muertas en la base misma de la realidad física, ¿ya? Nada está separado, ya está muerta la disyunción, la separación. Necesitamos servirnos de nuestro pensamiento para repensar nuestra estructura de pensamiento. Nuestro pensamiento debe ser bucle interrogativo y crítico, ¿ya? Nos está devolviendo humildad. De otro modo, la estructura muerta continuará segregando pensamientos petrificantes. Bueno, algo más de la de la disciplinariedad multi. Toda disciplina es un conjunto específico de conocimientos susceptibles de ser aprendidos. La aportaciones de varias disciplinas ante demandas de aprendizaje. La multi, de latín multus, que explica la idea de multiplicidad, son múltiples disciplinas en conexión ante un problema de conocimiento o cuando estamos en un proceso. Pero la trans ya es de morir. Capacidad de resolver problemas en movimiento, en un campo dialéctico espacio-temporalizado, atravesando las fronteras de las disciplinas al abordar contextos complejos cognitivos. ¿Ya? Entonces en la trans se transgreden las fronteras de las disciplinas. ¿Ya?
Cuando la investigación se abordaba un objeto, ya, de investigación, una disciplina era suficiente. En algún momento dos, multi después, pero como el objeto sistema, muchas disciplinas donde ya las fronteras se transgreden. Y esa es la investigación que nos propone Morin. ¿Ya? Y aquí está el secreto. ¿Ya? Las disciplinas que necesitemos, ¿ya? Atravesadas sus fronteras para plantearnos un objeto sistema de conocimiento mediante una investigación. Les digo, no he visto muchas tesis, pero no tienen por qué no haber. El ejemplo que nos ha puesto la colega de trabajo social, ¿no? Es muy evidente de que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, toda la transdisciplinariedad impulsa la apertura de las disciplinas, ¿ya? Se abren las disciplinas y las otras las atraviesan y las trascienden, ¿no? Están desapareciendo las fronteras. Y hay profesiones ya. Y aquí vamos a citar, ya las conocíamos, pero ya con estas ideas. De las teorías del calor y sus relaciones con la mecánica surgió la termodinámica. De las relaciones de la electricidad y la química, la electroquímica. De las relaciones de la química y la biología, la bioquímica. Y así surgió la biogeoquímica, la biotecnología, la bioética, la fisicoquímica, la electromecánica, la socioculturalidad. Y en este tiempo, la bionanotecnología. ¿Ya? Ahora esto ya es producto de la última revolución industrial, la bionanotecnología. Ya estamos trabajando con física cuántica. Y para el manejo de datos necesitamos una herramienta que es el data science, porque trabajamos con miles de datos, ¿no? Bien. Entonces ya reflexionando y llegando a conclusiones, el aula es un escenario, no es prisión. Es un escenario donde hay que actuar, ¿ya? Con un esfuerzo cognoscente. Y la metodología que muchas veces no quieren superar los tribunales, solo es una ayuda para comprender la realidad, no una imposición. Pero siempre estoy viendo, ¿cuál es tu método? En el pensamiento complejo no puede empezarse por un camino, el camino se bifurca y seguimos caminando, volvemos al camino inicial, depende de nuestra investigación. El programa es un mapa para explorar, no es el territorio delimitado del que no hay que salirse, más bien es un contexto ilimitado. Bien, creo que aquí estamos terminando, ¿ya? Entonces la complejidad está en todo lo que nos rodea. Hay que reformar el pensamiento humano. ¿Para qué? Para reformar las instituciones educativas, por supuesto, para lo que nos compete a nosotros. ¿Ya? Entonces podemos hablar ahora ya no solo de complejidad, sino de transcomplejidad, integración entre la transdisciplinariedad y la complejidad. En esta se van a integrar de manera sinérgica el enfoque cualitativo, cuantitativo, dialéctico y todo lo que queramos, principalmente complejo, configurándose una matriz multidimensional. Eso nos dice un autor, Torres Blanco. Torres Blanco, Villegas y... dos son. Torres Blanco y Villegas y Salazar, 2016. Bien, entonces hemos hecho un repaso de la complejidad, ¿ya?
Como les digo, no he visto muchas tesis, pero no hay por qué no existan. Todo está unido, todo está entrelazado. Tenemos que recurrir a todas las posibilidades para entender un fenómeno, ¿ya? Un conflicto cognitivo, ¿no? Porque ya no es suficiente mirar desde un solo ángulo, sino desde el metapunto de vista, desde diferentes disciplinas. Bueno, entonces hasta ahí llegamos. No sé si quieren opinar algo. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Bien. Tenemos una pruebita, una evaluación respecto a esto. Falso, verdadero. Ya pónganle ustedes lo que habrían asimilado de esto que hemos explicado. Una afirmación falsa o verdad. Son con dos opciones hemos hecho. ¿Ya? Que no les va a generar mucha complicación porque al menos se han escuchado lo que hemos tratado de compartir. Bien, y es una prueba muy sencilla, no crean que es complicada, porque como es complejidad, pues no es, bien sencillita. Ya, ¿alguna opinión? ¿Alguna opinión? Cuestionamiento, todo vale. O tratar de entender. Doctor, Sí, adelante. por mi parte solamente agradecerle por darnos la explicación pertinente referente a todo lo que ha mencionado, pero usted sabe, ¿no? La teoría, la práctica es una transición que solamente lo vamos a entender en sí cuando lo realicemos, ¿no? Pero usted lo ha hecho de una manera pertinente y muchas gracias por eso. Eso no sería de mi parte. Bien, gracias a ustedes. A ver, para la próxima algunos ejemplitos de algunas tesis, ¿ya? Para que veamos cómo han salido con estas ideas. Eso sería excelente, sí, eso sería ¿Ya? excelente, doctor, que nos pueda compartir algunos ejemplos, incluso, no sé, mencionarnos algunas referencias de algún repositorio que podamos revisar, ¿no? Muy bien, Usted que tiene más conocimiento referente a todas estas investigaciones. perfecto. Lo vamos a hacer con algunos ejemplitos. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar? Ya. Entonces, recomendaciones, vean el video, ya, vean el video del doctor Pedrosa, porque nos está mostrando otro tipo ya de universidad, ya. No les quiero adelantar nada porque si no van a perder el interés en el video. Pero vean, es un expositor, tiene mucho reconocimiento en su país, ya, y van a ver que les va a plantear otra forma de ver la educación superior. Entonces, las preguntas son bien sencillitas. Son tres aspectos que les he solicitado para que ustedes vean nuestra realidad con esas tres ideas que se han planteado. Y seguro que va a ser un trabajo, así como lo han hecho el primer trabajo, muy propositivo de parte de ustedes. Además, vamos a hacer juicio de nuestra realidad también, con lo que ustedes van a responder. Bien, entonces, pero hay que ver el video, ¿no? Con atención, véanlo. Y hoy día he visto que está bien accesible. Entren a su enlace y van a ver que fácilmente lo van a comprender. Y les he pedido tres cosas. El rol de la universidad en contribución al desarrollo, ya, después de ver el video de la universidad, pero de nuestra realidad, ¿no? Después le he pedido I más D más I más IA en Bolivia.
¿ya? I es investigación de desarrollo, innovación la otra I, y la inteligencia aumentada es la IA. No es la inteligencia artificial, por si acaso, es la inteligencia aumentada, ¿ya? Y también les he pedido que hablen algo de responsabilidad social de la Universidad Boliviana. Y les he pedido 2 paginitas. Miren, lo van a hacer muy fácil y vale la reflexión que van a hacer, ¿ya? Bien, entonces nos veríamos para la última clase el día lunes, ¿ya? En ese lunes vamos a cesar. A ver, con más intervención de ustedes, porque ha sido muy difícil que intervenga. Vamos a ver con qué cesamos, ¿ya? Entonces nos vemos el lunes. Miren, rápido pasa los módulos. Entonces el lunes estaríamos en la última clase. Nos vemos el lunes. Ya, muchas gracias por su presencia y por haber escuchado esta sesión. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Bueno, Muchas gracias a usted, doctor. ya, Que gracias. tenga buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, Doc. Buenas Hasta el noches. lunes, doctor. Hasta el Buenas lunes. noches, doctor. Hasta el lunes. Buenas noches. Hasta el lunes, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por escuchar. Gracias.